Ok, muy buenas noches. Que Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos en Cristo que están en esta noche con nosotros para poder estudiar la palabra bendita de nuestro Dios. Vamos a hablar ahora de 2 de Pedro capítulo 2, versículo 12 al versículo 18, donde el apóstol Pedro dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, otra vez son vencidos, son enredados, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Así que mejor les hubiere sido no haber conocido el camino de la verdad, de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pedro, en su advertencia contra los falsos maestros, Pedro los ha venido describiendo a ellos. Primero les describió haciendo mención de la destrucción que causan los falsos maestros, según de Pedro capítulo 2 del 1 al 3. Luego los describe con la condenación de los falsos maestros por estar en el error. Luego hablamos de la depravación de los falsos maestros, el capítulo 2 verso 10 al 17. Y en 2 de Pedro 2:17 resume el grado de depravación de estos falsos maestros, describiéndolos como fuentes sin agua, nubes empujadas por las tormentas. Prometen mucho, pero realmente no pueden cumplir lo que prometen. Ahora quiero llamar tu atención a 2 de Pedro capítulo 2, verso 18 al 22, donde se describe a estos falsos profetas como mentirosos. Y Pedro describe en qué consiste su mentira, en qué consiste su engaño. Y en 2 de Pedro capítulo 2, verso 18 al 22,
nos describe perfectamente en qué consiste el engaño de los falsos maestros. Va a estar interesante esto, hermanos, porque si usted está en una congregación y se da cuenta que alguien está enseñando una doctrina en contra de la doctrina de Cristo, es un falso profeta, es un falso maestro. El falso maestro engaña con sus métodos. Segunda de Pedro 2:18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Hacen un uso de palabras infladas, palabras vanas, los falsos profetas, para poder engañar a aquellos que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Eso es lo que hace el falso profeta. La expresión palabras infladas y vanas se refiere al uso de un discurso arrogante, pretencioso y vacío, utilizado por los falsos maestros para engañar. En el griego original denota lo que conocemos como altanería y falsedad para seducir a otros mediante pasiones carnales, ofreciendo una falsa libertad. Palabras infladas literalmente significa excesivo, hinchado, inflado como un globo. Y es que se refiere a un discurso pretencioso, soberbio, muy pomposo, lleno de jactancia. Varias palabras vanas. Palabras vanas son palabras inútiles, sin fruto. Son palabras vacías, carente de verdad y real, inútiles. Estas son las palabras de los falsos profetas, los falsos maestros, a los cuales Pedro está interesado en hacerle ver que ellos son personas que en realidad están siendo personas vanas, inútiles, vacías, carentes de la verdad de Dios. Son personas irreal o inútiles. Solo son promesas o enseñanzas que no tienen sustancia espiritual, algo verdadero. En conjunto, esta frase describe mensajes elocuentes, pero engañosos, que atraen a los creyentes inestables, promoviendo la inmoralidad, la libertad carnal, bajo una apariencia de conocimiento profundo. Qué tristeza es ver cómo se describe al falso profeta en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
Aquí Pedro ya había dicho que estos usarían palabras fingidas. Oiga bien, palabras fingidas. Ahora dice que estos usan palabras infladas, palabras vanas. Y recordemos que las palabras vanas son palabras son irreales, inútiles. Palabras infladas y vanas se refieren al uso de un discurso arrogante, pretencioso y vacío utilizado por falsos maestros. Palabras infladas que es envanecimiento o hablar con jactancia como si tuvieran un conocimiento superior. Bien traduce la Biblia, lenguaje sencillo, para impresionar a la gente. Dicen cosas bonitas. Eso hace el falso profeta. Trata de impresionar, trata de llamar su atención a aquellos que fueron escapados del error, pero que ahora están buscando cómo seducirlos. Palabras vanas son vacías, inútiles, son palabras que carecen de consistencia, de valor, y la versión lenguaje sencillo traduce: en realidad no sirven para nada. Pero qué tristeza que la gente de hoy, en este tiempo, como en el tiempo de Pedro, prestaban atención a los falsos profetas. Se dejan engañar por ese tipo de palabras, o más bien palabrerías, discursos arrogantes, pretenciosos, vacíos, donde tratan de engañar a la gente y la gente los escucha. Esa es la obra de Satanás. Es la obra del diablo. El falso maestro usa discursos elocuentes, impresionantes, pero son vacíos de la verdadera palabra de Dios, de la verdadera doctrina de Cristo, de la verdadera sustancia de la verdad. Seducen. Aquí está la concupiscencia de la carne. Qué triste que en nuestros días se han venido declarando pastores evangélicos, falsos profetas, maestros que seducen con concupiscencia de la carne a sus feligreses. Y así es en el día de Pedro. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo. Y aquí habla del deseo de la carne, del deseo de la disolución, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. La expresión seducen significa seducir a través de engaños, especialmente discursos vacíos,
y falsas promesas. Este verbo describe quienes distorsionan la verdad para atraer a seguidores, aprovechándose de la ignorancia de la verdad. Tristemente, mucha gente en nuestros días es lo mismo. Se están dejando engañar por la falsedad, por el error, por la mentira, por el engaño. Estas palabras provienen de la combinación que significa fuera de, que significa engañar. Por lo tanto, indica un engaño intenso, profundo o realmente desviar. Este verbo describe quienes distorsionan la verdad para atraer a seguidores, aprovechándose de la ignorancia de esos seguidores. Tristemente, el mundo religioso está yendo tras estos falsos maestros, los está siguiendo, están siendo seducidos por ellos como Cash Luna, como el famoso Maldonado y otros que predican el error allá en Guatemala y también otros que están acá en Nicaragua. Por eso vemos que Pedro usa este término a menudo, traducido como seducen o atraen, para describir cómo los falsos maestros engañan a las personas usando sus propios deseos carnales como cebo. Qué tristeza. Tan engañadores son los falsos maestros que muchos piensan que ganarán adeptos para su doctrina. Pero el verdadero y atractivo es los deseos de la carne. Hoy en día, mucha gente joven van a estas iglesias evangélicas donde están estos falsos maestros, estos falsos profetas que están seduciendo a la gente con el error y, y la seducen atrayendo a la gente con música, que música cristiana, que música ranchera. Buscan el atractivo, buscan que la carne, ¿verdad? Pueda sentir esa concupiscencia de la carne, esos deseos de la carne, y se dejan llevar por la mentira y por el error, que incluye el materialismo, que el orgullo, la envidia y la inmoralidad. Cuando hablamos que son deseos de la carne, son las obras de la carne, de Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, son esos que se dejan llevar por el espectáculo, donde hay orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y 1 Juan 2:15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacen promesas apelando a los deseos de la carne, como la salud, la prosperidad, la economía, el poder, en nombre del evangelio. Eso hacen los falsos maestros. Y es a través de estos métodos engañosos que los falsos maestros buscan tentar a aquellos que verdaderamente han huido de los que viven en el error. Pero Pedro nos enseña otra característica del falso maestro, y es que el falso maestro engaña con sus promesas. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque él es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Prometen libertad, pero no la pueden dar. La frase les prometen libertad viene de una palabra que realmente trae la idea de que estas personas ofrecen, anuncian algo, y en su contexto se refiere a algo que los falsos maestros ofrecían. Y hoy en día es lo mismo. El falso profeta, el falso maestro promete supuestamente que usted, si está enfermo de dolor de un miembro de su cuerpo, le dice: ponga su mano en el radio, voy a orar por usted y lo voy a tocar, y usted cae al suelo y se revuelca ahí, y el falso profeta grita y que es el Espíritu Santo que le está guiando y le está revelando, cosa que es mentira. Es algo mentira. El Espíritu Santo no hace esto. El Espíritu Santo no es aquel como el falso profeta que promete libertad, pero no la puede dar.
con su engaño, con su mentira, con su trampa y su lazo que engaña y seduce a la gente con las obras de la carne, con las pasiones, sus deseos, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Todo aquello que no proviene de Dios, el falso profeta engaña a todo aquel que se deja engañar, que no quiere conocer la verdad. Y lo que ofrecían era la forma cautiva de que significaba libertad. Mucha gente está cautivada por el error, por la mentira, por el engaño, por el sensacionalismo, por el arrebato, la gritería, la concupiscencia de la carne, las tales músicas cristianas y rancheras, etcétera. Todo esto es obra del diablo y el cristiano tiene que conocerlo, tiene que entenderlo para darlo a conocer a la gente que vive cautiva en el error. Y Pedro presenta la paradoja de quienes ofrecen la ilusión de la libertad cuando ellos mismos son esclavos de corrupción. Son como esas personas que prometen llevarse a una persona de determinado país a los Estados Unidos y los dejan ahí tirados, abandonados, con la ilusión de que van a estar en los Estados Unidos y ofrecen esa ilusión, pero no es así. Así el falso profeta ofrece ilusión de libertad cuando ellos están cautivos en error de corrupción. Jesús respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y eso es lo que hace el falso profeta. Ahora, como ya hemos visto, los falsos maestros seducen por medio de la concupiscencia, por medio de la carne, por medio del error, por medio de las disoluciones de la carne, como vemos en 2 de Pedro capítulo 1, el verso 18, pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como Abraham, entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo la destrucción repentina. Capítulo 2, verso 18, pues hablando palabras infladas, vanas, seducen con concupiscencia de la carne, con los deseos de la carne, con las disoluciones de la carne, a los que verdaderamente habían huido de los que vivían en el error. Mira hasta dónde llega el falso profeta, que trata de seducir a aquel que salió del error.
Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos. Son esclavos de corrupción, ofreciendo lo que no tienen. Y como evidencia de sus corrupciones o depravaciones, Pedro mencionó que por avaricia harían mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso es lo que hace el falso profeta aquí en Nicaragua, allá en México, en Guatemala, en los Estados Unidos, donde quiera. Y lo primero que hay es la avaricia, es la mercadería. Que si Cristo estuviere en estos tiempos, también les pegaría una gran azotada con aquel cuero que llevaba en su mano y los azotaba a aquellos y volcaba las mesas porque estaban haciendo mercadería en el templo. Hoy no es la excepción. Andan en concupiscencia e inmundicias. Me llama la atención que demasiadas veces hablamos de la concupiscencia, de los deseos de la carne, de las inmundicias. Qué bárbaro estos falsos profetas. Desprecian el señorío, la autoridad de Cristo. Tienen por deleite el gozar de deleites cada día. Me acuerdo de aquel hombre que hacía banquetes, que se deleitaba cada día comiendo, bebiendo, regocijándose, pero llegó el día en que murió y lamentablemente se fue a un lugar conocido como el Hades, el lugar de tormento. Tienen los ojos llenos de adulterios y no se sacian de pecar. Por eso es que a veces oímos en la noticia que el pastor tal que Dios le reveló que se iba a ir la jovencita o la hermana con él y etcétera. ¿Por qué lo hace? Porque sus ojos están llenos de adulterios y no se sacian de pecar. Son perversos, son muy perversos, dañinos. Tienen el corazón habituado a la codicia y por eso cada día están pidiendo diezmo a los feligreses, aunque el diezmo no está en vigencia para nuestros días. Ellos lo hacen que esté en vigencia con sus palabras hinchadas, con sus mentiras. Y dice aquí que tienen el corazón habituado a la codicia. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ciertamente sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, ellos son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, de justicia, que después de haberlo conocido y volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito
y la puerca lavada revolcarse en el cieno. Es lastimoso que cuando una persona decide bautizarse, decide obedecer el evangelio, decide oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse, y ya al poco tiempo vuelve atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y es triste también que esto pasa en hermanos que ya tienen muchos años de ser cristianos. Después de haber conocido la verdad, se vuelven atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y es dura la expresión, pero dice que son como el perro que vuelve al vómito. La puerca que después lavada va a revolcarse de nuevo ahí en el cielo, en ese lugar tan sucio y cochino. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, el camino de la justicia. Por esto se identifican como indoctos al falso profeta. Se identifica al falso profeta como el perro que vuelve a su vómito y se identifica también como la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En Proverbios 26:11 dice como el perro se vuelve a su vómito, así el insensato repite su necedad. Eso es el falso profeta y es todo hermano que conociendo la verdad, conociendo el evangelio de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección, habiéndose bautizado, vuelva atrás del santo mandamiento que le ha dado el Señor. Tan engañosos son sus métodos con sus promesas y por esa razón Pedro se tomó el tiempo para advertir de los falsos maestros, describiéndolos en todo sentido. Amado hermano y hermana, si usted va a oír este mensaje de nuevo, sería bueno que lo oiga. Porque en conclusión, la preocupación expresada de Pedro es esta preocupación de este servidor enseñando esta epístola de segundo de Pedro, donde se nos enseña la posibilidad de caer en la apostasía, en el apartamiento, en el abandono del Hijo de Dios y perder nuestra salvación. Pedro creía que a unos cristianos podían ser arrastrados por el error de los inicuos. Creía que el cristiano podía caer de su firmeza. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Por esta razón, Pedro tomó el tiempo para describirnos a los falsos maestros y poder así nosotros identificarlo. Recordemos siempre que Pedro dijo acerca de los falsos maestros que la destrucción que causan los falsos maestros, que la condenación de los falsos maestros, que la depravación
de los falsos maestros y ahora el engaño de los falsos maestros. Pero los falsos maestros no es la única preocupación por la que debemos tener cuidado en nuestro peregrinar como cristianos. Más adelante Pedro hablará de los burladores en el próximo capítulo. Ya esta sería la primera lección. Estaríamos dando la segunda y la tercera y acabamos de culminar la segunda de Pedro. Gracias, hermanos, por su atención, por estar con nosotros. Que Dios les bendiga y les ayude en todo por el esfuerzo de estar acá entre nosotros. Vamos a despedirnos de las personas en el Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga y les ayude a poder escuchar este mensaje para su edificación. Y estamos aquí despidiéndonos también de los hermanos de la plataforma. Gracias por su atención y vamos a tener la oración. Dios Padre, Dios bueno, de amor, de misericordia, gracias le damos por darnos su amor, su bondad, darnos el tiempo de poder estar acá predicando tu palabra, enseñándola con amor, con fervor, que los hermanos sepan que pueden ser engañados por el falso profeta, maestro, aún entre la hermandad. Hay hermanos que predican doctrinas del error, hermanos que enseñan que Jesucristo fue clavado en la cruz y que el Padre lo abandonó, cosas que no son ciertas. Pero te pedimos, Dios, que nos des sabiduría, entendimiento para poder conocer todas estas falsas, podría decir, astucias que el falso profeta ocupa para engañar aún a los escogidos. Gracias, oh buen Padre, y todo pues lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermana, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, mi hermano, gracias a Dios, bien. Muy retrasada. Es que no traía datos y andaba afuera hasta que llegué a la casa y pude conectarme, mi hermano. Pero gracias a Dios alcancé a escuchar, aunque sea la parte final. Sí, hermanita, veré si se lo puedo enviar por el enlace de el Facebook para que le pique y oiga el comienzo. Es de mucha importancia. ¿Sabe qué? No me desanimo, no estoy solo, estoy con mi Dios. Ya hermanos, ya no entran acá. Acá solo usted quiere aprovechar este conocimiento de Dios. Y eso no me desanima ni me desalienta, sino que me da más fuerza y coraje de predicar y enseñar la verdad, aunque no esté hermanos conmigo, pero
está mi Dios conmigo y me da fuerza para hacerlo con amor y con dedicación, hermana. Gracias a usted por estar conmigo y esforzarse a poder estar acá. Cuénteme del hermano, ¿cómo va? Su crecimiento. Va bien, mi hermano, nomás déjeme antes decirle de las palabras que me compartió, que lo bueno que también el mensaje era grabado, porque a lo mejor también otros hermanos no han tenido la posibilidad de coordinar su tiempo, ¿verdad? Pero ya después, quienes puedan meterse al Facebook, pues ahí está el mensaje que algunos escucharán en su tiempo. Sí, hermana. Muy Y bien, ahora, así lo hago. sí, mi hermanito, que Dios le siga dando ánimo y fortaleza. El hermano Manuel es uno de ellos, de que nos estamos viendo de manera constante, pero ya este horario ya no se le acomodó. Entonces los viernes siempre nos reunimos y los domingos pues se queda hasta el estudio, ha estado avanzando, ahí la llevamos mi hermano, todo va pues avanzando a su tiempo porque él sigue de alguna manera muy comprometido con su trabajo, pero pues esperemos en Dios que, que recapacite que el tiempo es corto. Gracias, hermana. Bendiciones, saludos a la iglesia de mi parte y que Dios nos bendiga y nos ayude a continuar en esta tarea. Bendiciones grandes en el Señor. Sí, que Dios cuide de su salud. Saludos también para Aitana, por favor, la Muy bien, pequeñita. ahí les saludo a Itana y a mi esposa. Ore por mi esposa Jacqueline, que está bien mal con un problema que también tiene lupus, pero además de eso, tiene artrosis reumatoidea y, y la está ahorita atacando fuerte. Entonces le pido sus Ay, qué oraciones, mal. hermano. Eso es horrible. Y debe de ser muy doloroso pensar que Sí. si el libro de la salud compone su voluntad. Bueno, hermana, sus oraciones por ella. Se llama Jacqueline Reyes. Dios Sí, me le la tendré bendiga. presente, mi hermanito. Igualmente, Dios le guarde.